Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista en la sección de personalidades históricas y legendarias. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros, ahora lo vamos a presentar como se merece, pero previamente quiero saludar a mi compañera Ana Fenoy. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Aquí encantada de poder entrevistar a Miguel Ángel Lotina, un mítico en el mundo del fútbol español. Sí, la verdad es que el técnico de Meñaca, teníamos muchas ganas de entrevistarle, tiene una amplia experiencia en el fútbol español, más de 400 partidos en los banquillos. Y nada, normalmente esta sección es de futbolistas legendarios. En este caso, contamos con un entrenador al que pasamos a saludar ya como se merece. Hola, Miguel Ángel Lotina, entrenador de fútbol y, desde mi punto de vista, una de las leyendas de nuestros banquillos. ¿Qué tal estás? Oh, hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros y hablar un poco de fútbol. Bueno, agradecerte también que nos hayas atendido en estas fechas, bueno, que son fechas navideñas, que siempre son un poco más complicadas de cuadrar por aquello de estar con la familia y demás. Y nada, darte aún más si cabe las gracias por ello. Sí, habéis tenido suerte que no me ha tocado la lotería, porque si no, seguramente no estaría aquí, pero seguimos igual que antes. Bueno, Miguel Ángel, si te parece, para romper el hielo, nos gustaría un poco, ahora hablaremos durante la entrevista también de una pincelada de tu época como futbolista, como jugador, pero nos gustaría romper el hielo con tus primeros pasos, ¿no? Tus inicios, ¿qué recuerdos tienes como entrenador más en concreto en el Club Deportivo Logroñés, tu Logroñés, y cómo te sentiste al debutar en Primera División? Bueno, yo acabé de jugar al fútbol con 31 años, todavía no había cumplido los 32, tenía ofertas para irme por allí, pero ya estábamos la familia sentada en Logroño y decidí empezar a entrenar. Y el primer equipo que cogí fue el Logroñés Juvenil, que hicimos una temporada bastante interesante, buena para lo que se estaba haciendo. Luego estuve de segundo entrenador varios años con Romero, con David Vidal, con Carlos Aimar y también compaginé con coger el Promesas, el Logroñés filial, el B, entonces se llamaba Logroñés Promesas. Y me fue bien, el primer año ascendimos de tercera a segunda B, la primera vez que ascendía el filial de Logroñés a segunda B. Los dos siguientes años eh, mantuvimos el equipo y esos fueron mis inicios. Como veis, yo también estoy con la garganta un poco cogida, ¿eh? Tranquilo, no te preocupes. Es época de ello, ¿no? Todos estamos un poco así, ¿no? Con los fríos, ¿no? Y más tú que vives en Vizcaya, ¿no? Sí, yo vivo entre Vizcaya y Logroño. Ujú. Bueno, nosotros tenemos dos hijos, uno vive en Bilbao y el otro en Logroño. Y bueno, pues ya sabes, los hijos tiran mucho, ¿no? Vas unos días aquí, otros días, como está también cerca, estamos a hora y cuarto. Ahora las Navidades pasamos en Nochebuena, pasamos aquí, en Bilbao, y para Nochevieja a Logroño, o sea que vamos variando un poco. Un poco a caballo, ¿no? Bueno, pues después de un poco de hacer esta introducción, ¿no? En esos primeros pasos que has mencionado, ¿no? En las los distintos equipos del Club Deportivo Logroñés, tanto el juvenil como el filial, como inclusive el primer equipo. Bueno, luego más adentrada ya tu trayectoria, ya más consolidado. Si no me fallan los números, has logrado, hablo del fútbol español, 4 ascensos en tu carrera. ¿Es Sí, así? sí. Dos de los más sonados fueron a Primera División, uno con el Numancia en el 99 y otro con el Osasuna en el 2000. ¿Qué significaron para ti esos logros y cómo crees que influyeron a posteriori en tu carrera?
Bueno, pues los ascensos siempre te dan prensa, ¿no? Te dan que la gente te conozca. Eh, Fueron 2 años consecutivos. El Numancia nunca había estado en primera. Cuando antes de ascender, de terminar, de conseguir el ascenso un mes antes, Osasuna se pone en contacto conmigo, que llevaba 6 años en segunda división y me hace una oferta muy interesante. Entonces yo acepto, ascendemos y la gente le sorprende que yo deje un equipo de primera y me vaya a Pamplona, pero ya había dado la palabra. Es verdad que no había firmado, pero había dado la palabra. Y voy a Osasuna y tenemos la suerte de ascender. Lógicamente eso, y que mantuvimos el equipo de Osasuna con un presupuesto bastante limitado. 2 años en primera se asentó el equipo, pues me dio la posibilidad de tener ofertas de varios clubes de primera. Sí, porque tiene que ser complicado, ¿no? Claro, y como tú bien decías, ¿no? La gente no comprendía, ¿no? Que después de haberte trabajado y conseguido ese ascenso, que no te quedaras, ¿no? En Numancia, ¿no? Con lo que tú te habías ganado, ¿no? Sí, pero los Osasuna era un equipo que yo le tenía también bastante cariño. Cuando de jugador, cuando fiché por el Logroñés, también hubo rumores de que los Osasuna me quería y a mí me hacía especial ilusión, por eso le tenía cuando llegó. Y es verdad que yo hablé cuando me llegó la oferta de los Osasuna, yo hablé con el Numancia, con el presidente Paco Rubio y con el, el director general Felipe Martínez. Y les dije, oye, yo tengo una oferta, económicamente era más del doble que lo que estaba ganando en Osasuna. En aquel momento a mí me parecía una oferta muy, muy interesante. Osasuna era un club también ya muy asentado en la Liga de Fútbol Profesional. Y ellos me dijeron, oye, nosotros no podemos llegar ahí aunque ascendamos a primera. O sea, entonces entendieron que yo me fuese a Pamplona. Bueno, luego profundizaremos en los siguientes equipos que te voy a mencionar eh, de manera más concreta, pero así a modo general, generalizando, bueno, has dirigido equipos tan importantes e históricos de Primera División como el Real Club Celta de Vigo, como el Español de Barcelona, ¿no? Como la Real Sociedad o el propio Deportivo de La Coruña. Te quería preguntar, ¿qué destacarías? Si destacarías algo de alguno de ellos o qué similitudes o diferencias hay entre cada uno de ellos. Algo que te sorprendiera en concreto o muy diferente entre un club y otros. Bueno, sí, cada equipo tiene sus características, ¿no? Vigo que era un club que lo manejaba especialmente el presidente Horacio y el director técnico Félix, y, y las reuniones eran de los tres, para los fichajes, para todo. Yo me reunía y eran reuniones bastante tensas a la hora de fichar gente, porque, bueno, económicamente. Y era un club que yo había trabajado, o sea, había estado Víctor Fernández, 5 años consecutivos en UEFA, no habían conseguido la Champions y tenían esa exigencia, porque en ese momento el Depor había ganado una Copa, había ganado la Liga y había mucha exigencia. Y luego el Depor era un equipo totalmente presidencialista. Allí solo mandaba Lendoiro. Lendoiro se reunía conmigo y las decisiones las tomaba él, todas, absolutamente todas. La directiva estaba para otras cosas. Y el Español era un club en ese momento un poquito más complicado, porque Dani, el presidente, dependía de otros accionistas y era un poco más complicado. Había mucha gente que mandaba, ¿no? Entonces era más difícil para el entrenador. Y bueno, la Real Sociedad, de aquella Real Sociedad que tú entrenaste, a día de hoy ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, bueno, yo llego a la Real en un momento que está muy mal. A mí, es más, me aconsejan amigos míos que no lo coja. Había una plantilla en algunos puestos, eh, no tenía jugadores de nivel para primera. Eh, Llevaban 8 partidos, solo habían conseguido 2 empates
tenemos la mala suerte que los 2 primeros partidos míos perderlos, o sea que nos colocamos con 10 partidos y 2 puntos. Y aún así nos descendimos la última jornada de Liga en Valencia. Creo que empatamos, teníamos que ganar, pero dependíamos de otro partido, creo que era el Atleti Levante en San Mamés, que ganó el Atleti. Pero aparte, cuando yo llego, la Real está en esto concursal. Y no tenía en diciembre, no pudimos fichar más que jugadores. Trajimos un argentino, pero el nivel no había dinero. No había posibilidades de potenciar la plantilla y a pesar de que creo que hicimos una buena temporada, al final luego estuvo en segunda. El primer año no ascendió el segundo y poco a poco la Real ha ido pues, a lo que tiene que ser la Real, ¿no? Que es un equipo fuerte de la Liga Española. Te toca, Ana. Bueno, yo te voy a preguntar, Miguel, por el Español. Ganaste la Copa del Rey con el Español. ¿Qué recuerdas de ese título? ¿Cómo lo viviste tú, el equipo, el club, los aficionados? Bueno, primer año que llego, el año anterior, el Español se había salvado en la última jornada de Liga. Es más, en el último partido, durante ratos estuvo en segunda división. Al final marcaron y se salvaron. Entonces, cuando yo llego, hacemos una de las buenas temporadas yo como entrenador. Quedamos quintos, no entramos en Champions, nos quita el puesto el Betis en la última jornada. Entramos en UEFA como quintos, pero en Pamplona la jornada anterior nos anulan un gol totalmente legal. Hoy en día con el VAR hubiese sido y con esos 2 puntos hubiésemos jugado la Champions. Fue tremendo, fue un año muy bueno. Y el segundo año fue malo, curiosamente. En la Liga sufrimos mucho, tanto que nos salvamos la última jornada. En la UEFA fue complicado, no creo que en octavos creo que quedamos eliminados por un equipo alemán y en la Copa llegamos a la final. Era una época, es verdad, y yo siempre lo digo y la gente, una época que el Madrid y el Barça especialmente y los equipos grandes se habían olvidado un poquito de la Copa. Era la época en que la Champions empezaba, la Champions ya jugaban 4 equipos y lo importante era ganar la Champions y ahí hubo, todos nos acordamos, creo que fue un Recreativo Mallorca, una final de Copa, otro Osasuna Betis, equipos que no estaban, digamos, los que se supone que tiene que estar, ¿no? El Real Madrid, el Atlético de Madrid, Barça, hasta el Atlético, ¿no? Y ahí nosotros aprovechamos para llegar a la final. Es verdad que en la semifinal el Zaragoza eliminó al Real Madrid y nosotros eliminamos al Depor. Y en la final el favorito era el Zaragoza, además que creo que venían de 10 partidos de Liga imbatido, y hicimos también un gran partido y ganamos bien, ganamos merecidamente. Claro, es que, como has comentado, ganasteis la Copa del Rey, pero por otra parte, tuvisteis ese contraste de emociones de que os salvasteis en el último minuto, Sí. ¿no? El último partido. Sí, yo siempre digo que para mí lo que más importante que he hecho como entrenador seguramente haya sido ganar la Copa del Rey, y para la afición también, pero yo celebré mucho más los ascensos del Numancia y de los Osasuna y hasta el cuarto puesto del Celta, que nos daba la posibilidad de Champions. Lo celebré más porque en la Copa, cuando jugamos la Copa, todavía estamos jugando la Liga y el domingo siguiente íbamos a Valencia, teníamos un calendario complicado y no nos dio apenas tiempo de celebrarlo como se merecía un título de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel, has trabajado en el extranjero, ¿no? Dirigiendo equipos de Chipre, ¿no? De Qatar, de Japón. En Japón estuviste además una larga trayectoria, varios años. ¿Qué te motivó a explorar el fútbol en otros continentes, en otros países?
¿Y, y qué experiencia destacarías por encima de las demás? Bueno, lo que más me motivó fue que yo había tenido 2 jornadas al final muy importantes con el Depor y con el Villarreal, que aunque en Villarreal estuve 7 semanas, pero bueno, al final descendimos. Y aunque yo la presión la aguanto bien, nunca he tenido demasiados problemas, pero yo veía que la familia, bueno, pues estaba sufriendo y dije, bueno, pues ya España se acabó. Es verdad, aunque no ha salido o no salió porque yo no quise, yo tuve ofertas, luego, eh, de primera y de segunda división en España, pero no quise aceptarlos. Eh, el de primera especialmente porque también estaba en una situación muy complicada y claro, por eso me llamaban y no quise ir. Y yo decidí irme fuera y me salieron esas posibilidades. Chipre no era un club que tenía muchísimos problemas económicos, estuve solo un mes. Y luego en Qatar estuve mejor, ascendimos, era un equipo de segunda, ascendimos a primera y luego me quisieron llamar, pero ya yo tenía la idea de Japón, porque mi representante estaba trabajando en Japón, yo siempre había escuchado y me fui a Japón. Y en Japón he estado 6 temporadas, o sea que bien, en 4 equipos distintos. Lo mejor que he sacado de todo, no solo de Japón, especialmente de Japón, porque Japón es una sociedad que merece la pena vivirla y conocerla, pero al final me ha enriquecido todas las Qatar, también es muy diferente a nosotros, lo que piensan, cómo viven. Han sido experiencias que me han aportado mucho a nivel personal, más que futbolístico. Futbolísticamente, bueno, ningún país se puede comparar con España, ¿no? Pero a nivel de, de sentir cómo viven, qué piensan, lo diferentes que son, a qué le dan importancia que nosotros no le damos y a qué no le dan importancia que nosotros le damos. Todo eso me ha enriquecido como persona y estoy muy contento de todas las experiencias que he tenido, especialmente la de Japón, es verdad. Porque son muy diferentes ya a nivel social, a nivel cultural. Sí, La gente allí y la forma de vivir es muy distinta a la española. sí, en Japón sí. En Qatar no. Qatar son árabes, son parecidos a nosotros. Estuvieron aquí 500 años, ¿eh? Y el humor y eso lo tiene muy parecido, tienen otras cosas, pero Japón sí. Japón, para hacerte una idea, eh, yo, yo iba a trabajar, hasta que yo me marchaba, los asistentes no se iba ni uno. O sea, yo acababa el entrenamiento de la mañana, por ejemplo, a la tarde no entrenábamos, ¿no? Pues comíamos allí en la ciudad deportiva, quedaba con los asistentes. Yo tenía muchos asistentes allí. En Japón los equipos tienen muchos asistentes, igual tenía 8, 9 o 10, según el club, entre segundos entrenadores, preparadores físicos, analistas, tenía todo lo que quería, todo. Y entonces acaba el entrenamiento, yo me quedaba, preparamos el entreno, acabamos, yo como la hora es distinta, pues yo muchos días, cuando ya acabamos de trabajar a las 5 de la tarde, a las 6, yo me quedaba viendo fútbol, eh, en el ordenador, el fútbol español o fútbol de Champions, porque se había jugado a las 4 de la mañana y yo no lo había visto, ¿no? Si había aquí un partido importante de España o partidos de Champions. Entonces al principio yo me quedaba y claro, se quedaban todos los ayudantes, se habían duchado y se quedaban allí en el ordenador hasta que un ayudante, Iván, que fue conmigo y él ya había estado en Japón, me dijo, mister, vete a casa porque estos no se van a ir a casa, no están haciendo nada, están viendo películas, pero no se van a ir a casa hasta que te vayas tú. Digo, porque aquí hasta que se va el jefe no se va nadie. Y entonces les tuve que decir, oye, marcharos, que no pasa nada, que yo estoy aquí porque mi mujer no está en casa y me quedo aquí. En vez de estar en casa viendo fútbol, estoy aquí. Nada, no me hicieron ni caso. Entonces ya cogí el ordenador, la bolsa, me fui al coche y en el coche cojo el teléfono y digo, voy a llamar a mi mujer. Entonces serían aquí pues las 10 de la mañana en España. Y en el coche, en el rato que estoy 4 o 5 minutos hablando con mi mujer, salieron todos, ya se iban a casa todos. Y el día siguiente, si yo iba a entrenar a las 8, por ejemplo, entrenábamos a las 10, yo iba a las 8 porque me despertaba pronto, y pues ellos se enteraban y querían venir antes que yo. O sea, a las 8 menos 10, y yo les decía, oye, por favor, que yo vengo aquí a trabajar por la mañana, me gusta trabajar a estas horas, darle un repaso al entreno y tal, no vengáis.
da igual. Si yo iba a las 8, ellos venían a las 8 menos 5. Si yo iba a las 7:30, ellos venían a las 7:25. Es una mentalidad totalmente diferente a la de aquí, claro. ¿Y qué papel crees que ha jugado tu experiencia como entrenador en estos equipos del extranjero? ¿Quién crees que ha aprendido más? ¿Miguel Ángel Lotina de esas vivencias o quién se ha enriquecido más? ¿O los propios clubes de tu experiencia y caché como entrenador en la Liga Española? Yo, como persona, me he enriquecido muchísimo, muchísimo. Una exageración. Ha cambiado mucho mi mentalidad de respeto a la gente. Y es que te respeta a todo el mundo, a todo el mundo. Es que no te puedes ni hacer idea. Entonces, eso. Yo siempre he sido una persona muy respetuosa, pero aquello me ha hecho más todavía. En cuanto a fútbol, sí que hemos cambiado, no solo yo, sino ahora está Ricardo, que ha quedado segundo. eh, Allí, en ese momento también fue Snyder. eh, Fuimos todos a segunda y luego entrenamos, Ricardo y yo entrenamos en primera. Él todavía sigue allí, es joven. Pero sobre todo ellos el fútbol estaba un poco como en España hace 30 años, ¿sabes? Era todo correr, correr, preparación física, era todo correr, correr. Y entonces, perdonar, porque entonces, cuando primer día que salimos al campo, bueno, pues a tal hora al campo me aparecieron todos con zapatillas, ¿no? Entonces digo, oye, que ¿por qué ponéis zapatillas, no? Aquí los primeros 15 días solo se ponen zapatillas, solo es correr. Y digo, no, no, mira, vamos a jugar al fútbol, vamos a entrenar. Entonces, yo tenía varios jugadores, allí los jugadores, los veteranos, es difícil que se retiren, se tienen que retirar ellos, ¿vale? Están en un club, es un mítico de un club, y hasta que el jugador dice, ya no, le renuevan, le renuevan. Yo tenía varios jugadores de 38 años, 37, y habían sido campeones de Champions alguno, habían ganado la liga en otros equipos y tal. Y me decían, cuando empezamos a entrenar y íbamos a empezar la liga, me decían, no, en Japón, con esta preparación, porque nosotros hacíamos todo con balón, con tareas de balón, una preparación física y tal, controlados, pero bueno. Y me decían, con esto en Japón aquí no ganas un partido, mister. Aquí no, con esto no vamos a hacer nada. Bueno, fuimos un equipo también que había sufrido el año anterior, estuvimos todo el año entre los 5 primeros, y cuando ya avanzaba la liga me decían, no, pero la segunda vuelta el equipo va a venir para abajo. Pues la segunda vuelta fuimos el mejor equipo de Japón, ¿no? Y entonces poco a poco esos jugadores que se iban retirando empezaron a ser entrenadores y empezaron a hablar de otro método, ¿no? Y por eso muchos japoneses ahora vienen a Europa a ver entrenamientos de europeos. Está evolucionando mucho y ya se ha cambiado eso y ellos son muy, no voy a decir de copiar, pero sí de ver si hay algo bueno y entonces vienen a Europa, se gastan su dinero, están aquí 2 o 3 meses viendo entrenamientos de un club y el fútbol en Japón ha evolucionado. No voy a decir que fuésemos nosotros, pero sí que los que fuimos en ese momento a entrenar a Japón, tuvimos Ricardo, Snyder, tuvimos mucho que ver en ese aspecto, ¿no? Y hablando un poquito también, ¿te costó mucho poder comunicarte No, con tu equipo sí, ahí sí. en Japón? Sí, pues mira, la idea mía era estar 2 años. Yo tenía 59 años y ya dije, voy a ir un par de años a Japón, que es una experiencia para conocer. Y entonces me dijeron, mira, no, es mejor que en 2 años, el japonés es muy complicado. Yo también soy bastante torpe para chapurrear el inglés, me costó un montón, porque empecé con 55 años a aprender inglés. Entonces me dijeron, mejor que en 2 años no vas a aprender. Y luego me arrepentí, porque estuve 6, podía haber aprendido algo más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es curiosísimo, porque los jugadores, en el momento en todos los clubs, cuando se enteraban que firmaba yo, ¿qué pasaba? Que ellos aprendían castellano. O sea, ellos empezaban a aprender castellano. Y entonces yo iba a los vestuarios y decía buenos días, porque todos me decían buenos días.
En vez de hablar en japonés decía buenos días. Y en alguno, como sabían que yo era vasco, decían egunon. Egunon, mister. O sea, ellos son, luego no hablaban nada, ¿no? Pero en ese aspecto lo que pasa es que son tan amables, te escuchan tanto. Y luego hay otra cosa que a mí me chocó mucho también. Los entrenamientos de hora y media no entendían. Allí se entrena 4 horas todos los días. O sea, pero la víspera de partido pueden estar 4 horas. Y yo les decía, pero no os dais cuenta a los asistentes, tal, 4 horas, aunque no corráis, no, es que son entrenamientos suaves, es que 4 horas de pie en un campo te cansan. El día siguiente no estás como tienes que estar. Entonces eso, yo les dejaba, acababa el entrenamiento, primeros, luego hasta que los conocí. ¿Nos podemos quedar aquí un rato? Vale, podéis quedar. Pero es que 2 horas después, y no exagero ni un minuto, yo estaba en la oficina, miro al campo y seguían allí en el campo los jugadores profesionales. No todos, pero 8, 9, tirando faltas, tirando penaltis, jugando entre ellos. Y ya tuve que poner una orden de 20 minutos. Me decían, ¿nos podemos quedar? Vale, te puedes quedar. 20 minutos. Y como le dijeses a un jugador que tenía que mejorar cualquier aspecto técnico, pues estaba allí, acababa el entrenamiento, cogía un asistente todos los días media hora, pero todos los días de media hora, no una semana ni dos, o sea, toda la temporada. Después del entrenamiento, lo que le habías dicho, oye, tienes que pegarle con la zurda de esta manera, ensayaba media hora todos los días. Es que tienen otra cultura y otra que es que si no los ves, dicen, bueno, este que me está contando, pero es que es así, es que ellos la perfección la llevan a través del trabajo, de la repetición, ¿no? Mucho más que en España, no tiene nada que ver. Bueno, no sé si te ayudó también un poco a adaptarte el que tuvieras al gran Andrés Iniesta. Bueno, No, Iniesta fue el último año. pues, Iniesta, cuando yo llego al Kobe, estaba en una situación complicada. Él también tuvo un año de lesiones. Claro, Iniesta estando bien, en aquel fútbol era un espectáculo. Los primeros años, lo que pasa que nosotros, el equipo, por eso estaba mal. Había perdido al medio centro, que era el pelotero, Samper. Samper era, ¿os acordáis del Barça? Y el central, tenían un central holandés que también tenía muy buena salida de balón. Al central no le habían renovado porque decían que era mayor. Y Samper se lesionó. Entonces, de un equipo de ser pelotero total, empezó a ser un equipo de ida y vuelta. Entonces, claro, Iniesta ese año sufrió mucho. Apenas se lesionaba más, jugaba menos y fue una pena. Para mí fue una satisfacción tremenda, como podéis comprobar. Es poder entrenar a Iniesta, solo poder estar con él. Pero no fue un año bueno, en realidad fue su última temporada, ya se marchó ya de allí. bueno, todos sabemos la calidad que tiene Iniesta como jugador, pero ¿cómo era Iniesta como persona? Bueno, él es un... Bueno, allí eh, cayó muy bien porque parecía japonés, ¿no? Por el respeto que tiene a todo el mundo, y luego enseñaba mucho a los chavales, muy bien, muy bien. Siempre, Iniesta siempre ha sido... el que es buena persona es aquí en España y es en Japón, ¿no? Y él lo es, ¿no? Adelante, Edu. Le querías preguntar por lo de los jóvenes, ¿no? Sí, ¿qué consejo darías a los jóvenes entrenadores que están empezando su carrera y que quieren trabajar en el fútbol internacional? Bueno, a ver, una cosa es la gente que empieza aquí en el fútbol base, con críos y tal, que yo creo que en eso España ha mejorado mucho. En general, el entrenador español ha mejorado. Pero sí que es verdad que todavía sigue alguno que solo quiere ganar, pero yo suelo ir a ver partidos de críos y ha mejorado mucha gente joven que está mucho más preparada. La gente que quiere ir al extranjero, fundamentalmente, yo me he encontrado con mucha gente, te encuentras con entrenadores en Corea, en Tailandia. Yo tuve la suerte de jugar la Champions Asiática con el Kobe y fuimos a Tailandia a jugar.
Y luego con el Cerezo también fui a jugar varios partidos a Corea y encuentras entrenadores españoles en el fútbol base. Y se me presentaba Lotina, que llevo aquí un par de años y tal, y gente que se ha tirado para adelante, ¿no? Hombre, lo fundamental para irte al extranjero es hablar inglés. Con el inglés te defiendes igual que en Japón, no. En Japón es como en España. Hay poca gente que habla inglés. Igual me atrevería a decir hasta menos que en España en proporción. Pero ya con el inglés, al final siempre hay gente que habla, es más fácil encontrar uno que hable inglés que uno que hable español, ¿no? Sobre todo en Qatar habla todo el mundo inglés, en Corea pues, se habla bastante. Entonces, el idioma es fundamental. A partir de ahí, yo creo que el inglés es lo que más... En Asia, porque decirle a uno que aprenda japonés sin saber si va a ir a Japón o el coreano, pues no me parece. Pero con el inglés ya te puedes defender no solo para entrenar, sino para el papeleo, para todo lo que te hace falta, porque necesitas mucho papeleo, según a qué país vas, necesitas un tipo de... Algunos sitios, por ejemplo, Qatar, con el pasaporte te vale, no necesitas nada, pero según qué países vas, si vas a Kazajistán, necesitas hasta esto de penales. No sé, yo estuve a punto de ir a Kazajistán y me pidieron más papeles que tuve que ir hasta la cárcel para que me dijesen que nunca había estado, ¿no? O sea, según qué país vas, entonces si tú manejas el inglés, si dominas el inglés, pues mucho mejor, es clave. Bueno, Miguel Ángel, me gustaría que me dijeras, no sé si te consideras que aún estás en activo, no sé si en el caso de que sí, si te gustaría liderar en un futuro algún proyecto y qué objetivos tienes como entrenador o qué propuesta te gustaría que te llegara en el caso de que tú quieras seguir entrenando. Mira, un entrenador no se retira nunca, esa es la verdad. Eso me lo decía Javi Lureta. Al entrenador le retira el fútbol, porque no le... Yo, es verdad que últimamente he tenido dos posibilidades. Una es en Japón, otra vez, pero no era primera, entonces me dio un poquito no sé, de pereza, sinceramente. Y la otra ha sido, que era de primera, ha sido Indonesia, que era un buen equipo. Y hace algo más Irán, también en un momento que el Irán pues estaba como está. El equipo de Irán además era un equipo fuerte, es de los más fuertes, es como el Real Madrid, el Barça de España, o sea, y estaba en Champions y tal. Por una cosa o por otra, no. Entonces, mi situación, ¿cuál es? Como he dicho, un entrenador no se retira, pero por otra parte, también yo tengo 68 años, eh, aunque estoy bien, ya es una edad en que, bueno, pues los amigos, pasan, bueno, familia, hay muchas cosas que me encuentro bien, pero os voy a decir una cosa que seguramente no lo habéis escuchado nunca, pero es la gran verdad. Los entrenadores tenemos, yo creo que los futbolistas también, pero los entrenadores tenemos una cosa que se llama miedo a perder. Y eso es un vicio. Eso es una droga. El miedo a perder, cuando llega el fin de semana, es una droga. Eso, alguien puede pensar, es malo, no, es que es bueno. Es que es algo que te engancha, ¿no? Y ese miedo a perder, lo cambio por tranquilidad. En Japón llamarían estrés, ¿no? El miedo a perder. Aquí es tranquilidad, el ver el partido, pues a ver qué pasa. Yo veo mucho fútbol, mucho de todo. Hasta primera red, ahora que ponen en DAZN, en Movistar, yo suelo ver los partidos del Teruel, no sé qué, me encanta, pero lo ves con esa tranquilidad. Pero ese miedo a perder lo he perdido, ¿no? Y eso lo echo de menos, porque es como dejar de cuando uno deja de fumar, o me imagino, pues es, ¿O no? es así, es así.
Bueno, te he prometido que hablaríamos de tu trayectoria como futbolista, porque yo creo que siempre es un momento bonito, ¿no? Porque siempre hay cierta añoranza, cierta nostalgia. Te quería preguntar qué recuerdos tienes de tu etapa como futbolista, en la que, bueno, además de jugar la mayor parte de tu carrera en tu Logroñés, bueno, tuviste la oportunidad de defender al Club Deportivo Castellón, otro histórico, y además con él fue el equipo que te dio la oportunidad, ¿no? de jugar en la máxima categoría, ¿no? El Club Deportivo Castellón. Sí, mira, yo tengo, tengo una, bueno, no es récord, pero yo he ascendido como jugador de primera a, de preferente a primera, de preferente a tercera, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda. Eso no lo tiene mucha gente. O sea, ascensos con equipos, no es que me llevan. Y luego, a mí me fichó el Logroñés en el año 77 por 1 millón de pesetas de traspaso, que para el Guernica, que era un club que está aquí al lado, y luego el Castellón me fichó a Logroñés por 5 millones de pesetas, que ahora la gente se reirá, diré, bueno, este que está de broma, en el 81, creo que fue 80, sí, 81, 82. 5 millones. Y el Castellón me dio la posibilidad. Yo, la definición creo que es clara y yo siempre lo he dicho. Y yo he sido muy buen jugador de segunda B, muy bueno, creo, porque siempre he marcado muchos goles. Un jugador normal de segunda A, segunda división A, normalito, y un mal jugador de primera división. Estuve 2 años en primera división, pero no era jugador, mi sitio no era ese. ¿No? Tuve la suerte de estar y siempre estás contento, pero igual que hay otros jugadores que yo no, mi sitio no era, no, nunca fue, porque físicamente yo era muy listo, era muy coordinado, pero era lento y no era fuerte tampoco. Yo vivía del gol. Yo era características de un goleador, no quiero decir el nombre porque la gente luego dice, joder, se ha comparado con, pero que solo veía portería, ¿sabes? Y ahora hay un ejemplo claro, que es el típico delantero que cuando ve, a mí me hizo un compañero, hizo en un periódico una definición mía muy clara. Me dijo, Lotti es lento, Lotti no le pega con la derecha, Lotti no le pega con la izquierda, Lotti no le pega con la cabeza, pero cuando está cerca de la portería es rápido, le pega con la derecha, le pega con la izquierda y le pega con la cabeza. Era gol, solo era gol, no hacía jugar al equipo y tal, entonces no era jugador de primera. ¿No? Ujú. Bueno, y te quería preguntar, ¿qué significado para ti el Club Deportivo Logroñés? Cuando piensas en el Club Deportivo Logroñés, ves fotos, ves su escudo. ¿Qué ha significado para ti el Club Deportivo Logroñés? Todo, todo. A mí el Logroñés, eh, no solo La Rioja en general, pero Logroño en particular, a mí me dio todo a nivel personal. Allí, aunque mi mujer es de aquí, también de Vizcaya, pero formamos la familia allí. Mis hijos hasta venir a la universidad, que vinieron los dos a Bilbao, también estudiaron allí, en jesuitas, hasta venir a la universidad. Y luego el Logroñés fue el equipo de... Porque lo más bonito del fútbol no es ser entrenador, ni mucho menos. Yo como entrenador soy mucho más conocido, he estado en primera muchísimo, he jugado la Champions, he jugado la UEFA con 3 equipos, está muy bien. Como entrenador, como jugador no lo hice eso. Nunca jugué UEFA ni jugué Champions. Pero lo más bonito del fútbol es ser futbolista, con mucha diferencia. Aunque sea de segunda B, tercera, preferente, ser futbolista es... a mí todavía, con 68 años, lo que más me gusta es jugar al fútbol. Lo que más me gusta es jugar al fútbol. Y alguien puede decir, es que es así, lo que pasa es que el cuerpo ya te va avisando. Pero lo más bonito para un futbolista es eso. Bueno, y podemos decir que eres aficionado del Athletic Club de Bilbao. Yo de pequeño era muy del Atleti, muy, muy. Porque aquí en Vizcaya todos éramos del Atleti. Para mí, yo me acuerdo de ir a Samamés, iba a Samamés y yo fui a recibir cuando el Atleti ganó la Copa
pues no sé, 67, yo nací en el 57, yo tendría unos 10 años, 10 o 11 años, 67 ganó al Castellón, concretamente, en la final de Copa. Fui al ayuntamiento a recibirles. Luego con 20 años fui con mi mujer, ahora, entonces era mi novia, fuimos al Vicente Calderón, que jugó Betis Athletic Bilbao, que perdió el Betis, que perdió el Athletic en la final de Copa, en penaltis. Y es el primer día y único día en mi vida que he llorado en un campo de fútbol de tristeza. De alegría he llorado más, pero de tristeza el único día que por perder. Lo que pasa es que luego te haces profesional, ya vas a tu mundo, a tu esto, estás en otros equipos, les coges cariño sobre todo a la gente que trabaja en el club, a los asistentes, y entonces te vas haciendo. Yo ahora tengo mucho cariño a los equipos que he estado, ¿no? Algunos más que a otros, pero en el Numancia estuve 4 años, en los Osasuna 3, en el Depor 4. Les vas cogiendo cariño y aunque ya esa gente también se va retirando, ya eso queda, ¿no? Y ya no puedo decir que soy solo del Atleti, ni mucho menos, ¿no? Tengo mucho cariño yo, por ejemplo, ahora si juega un Osasuna Athletic Bilbao, pues qué quieres que diga, ¿entiendes? Es lógico, ¿no? Vas cambiando, pero de niño sí era muy. Ahora, hace poco estuve comiendo con algunos exjugadores del Atleti, entre ellos Iríbar, que para mí Iríbar pues no tengo la foto en la habitación, pero porque no me dejan, si no es así, ¿no? Claro, porque o sea, tienes tendencia al Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo ha sido para ti entrenar al eterno rival, a la Real Sociedad? ¿Cómo ha sido para Sí, ti? pero siempre lo digo, pero mi educación, yo soy de un caserío de Vizcaya. Mis padres, entonces cuando yo era pequeño, me acuerdo que no teníamos televisión y la radio siempre los domingos estaba puesto el carrusel o no me acuerdo. Y mi madre siempre preguntaba, eh, que no éramos deportistas, en mi familia el único deportista soy yo, el único futbolista. Y éramos 9 hermanos, o sea que yo era el pequeño, pero bueno, mi madre siempre decía, los blancos seguro que ganan. Los blancos eran, ya sabéis quiénes son los blancos, eso siempre ganan. Y lo único que tenía en la radio mi padre, a ver qué hacía el Atleti, pero luego siempre era o el Atleti y la Real. O sea, eh, ese pique que ha habido, la gente que seguramente que iba a Samamés o tal, en mi pueblo con la Real nunca lo he sentido. Igual que con el Madrid, sí, sobre todo con el Madrid, ¿no? Pero con la Real era el segundo equipo vasco y de pequeño yo tenía esa. No, para mí no era un rival tan esto como para mucha gente que es aficionada al Atleti, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar porque también, bueno, no has llegado, a pesar de ser aficionado, confeso, ¿no? Del Athletic Club, aunque fuera en tus años mozos, no has llegado a jugar ni a entrenar al Athletic Club ni en siquiera en categorías inferiores, ¿no? Es una espina que te se ha quedado clavada. ¿Te hubiese gustado o bien jugar o bien entrenar al Athletic? De jugar, sí, me hubiese encantado. Lo que pasa es que antes te he dicho que, no era que yo no era jugador de primera, ¿no? Entonces, el Atleti me estuvo siguiendo a mí cuando yo fui al Logroñés. Me consta que luego también en Logroño tuve algún año, pero yo no tenía. Entonces, como entrenador nunca lo he tenido. He estado 3 veces a punto con Arrate, con Uría, eh, a punto de fichar por el Atleti, pero siempre pasaba algo, siempre pasó algo. Y no se dio y tampoco, bueno, es que me hubiese gustado, hombre, entrenar al Atleti solo por corazón y el prestigio que te da, no voy a decir que no me hubiese gustado, pero tampoco no es algo que esté obsesionado con eso o que me haya dolido especialmente, ni mucho menos, ¿no? Bueno, nos sigue bastante gente, tenemos bastantes seguidores del Numancia
eh, bastantes seguidores sorianos y no me parecería justo, porque hemos hablado de la segunda etapa, ¿no? Con ese mítico histórico ascenso en el 99 con el Numancia, pero creo que no sería justo y no es menos importante tu primera etapa en el Numancia, ¿no? Porque, bueno, estuvisteis a punto de ascender en 2 ocasiones, jugasteis dos promociones de ascenso y lo que más recuerda a la gente es esa histórica Copa del Rey, esa histórica edición de Copa del Rey en la que, bueno, previamente a enfrentaros al Barça, que bueno, que le plantasteis cara en Soria hasta llegar a empatar a 2-2, pero previamente eliminasteis a 3 primeras divisiones, si no recuerdo mal, uno era el Sporting, otro el Racing de Santander y la Real Sociedad, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, a doble partido, a doble partido. O sea, que era Y a doble partido, que aún tiene muchísimo más mérito. y jugando el segundo Eso fue una gesta, ¿no? Todo el mundo, yo creo que todo el mundo era de su equipo y del Numancia esa temporada. y jugando el segundo partido en casa del equipo de primera, o sea, jugando fuera. O sea, eso fue muy complicado. Bueno, cuando yo llego a Soria, el equipo estaba en segunda B y el deporte rey no era el fútbol, era el voleibol. ¿Vale? El fútbol solo iba gente mayor, no iba gente joven, porque entre otras cosas en los Pajaritos hacía mucho frío y los jóvenes no estaban por la labor y la categoría era segunda B. A partir de la Copa es cuando la gente se engancha de verdad. Empieza la peña, los rojillos, empiezan las peñas, empiezan a llenarse, empieza a ir la gente joven, empieza a sentirse los chavales del Numancia y ahí pega un empujón tremendo. Y luego ascendimos con Antonio Gómez, asciende a Segunda División A, conmigo asciende a Primera, pero luego es que, a pesar de 2 descensos que tiene, yo ya estaba en Pamplona, vuelve a ascender 2 veces. Creo que fue con Arconada y con el otro entrenador. Ya, me va a echar la bronca él si lo veo, es un valenciano que también lo ascendió. O sea, tiene mucho mérito una ciudad de 35.000 habitantes escasos, ascender 3 veces en un corto espacio de 5 o 6 años. Fue tremendo lo de Numancia porque ni como ciudad ni como provincia tiene digamos, esa cantidad de habitantes. Bueno, y más tarde, bueno, antes hemos hablado un poco de Lendoiro, ¿no? De César Augusto Lendoiro. Bueno, de que él era el que cortaba el bacalao, ¿no? Pero tú llegas a un Depor, quizás un poco ya había pasado un poco a la historia ese Super Depor, ¿no? Ese equipo que ganaba ligas, copas, ¿no? Llegas quizás en un momento de declive, tanto deportivo como a nivel económico, ¿no? No llegas en un momento el más idóneo, ¿no? Al conjunto coruñés. Aún así, bueno, todo el mundo le viene a la mente que el equipo descendió en tu último año, pero tú estuviste allí varias temporadas y conseguiste algo importante como en ese D, porque estaba un poco en decadencia, tú conseguiste por vía Intertoto, pero conseguiste devolverlo a Europa. Sí, sí, a ver, y antes de ir yo había estado, creo que también 3 años, 3 o 4 caparrós, ya el equipo ya no era el Super Depor, digamos, el que ya intentaba ganar la Liga, al Madrid y al Barça, era un equipo ya, y cuando llegué yo, pues nosotros lo vendíamos todo, siempre que había una oferta había cambiado. El Depor de ser un equipo comprador y de traer jugadores extranjeros buenos, de repente oferta por Colochini, se vende, o oferta por Chisco, se vende, oferta por no sé quién, se vende. El único jugador que se fichó en los 4 años así de dinero, de decir, fue Guardado. Guardado, que era un sub-20 mexicano, pero teníamos muy buenas referencias, no teníamos un jugador de banda izquierda y entonces Lendoiro ahí hace un esfuerzo grande y ficha, pero lo demás era... pero a pesar de eso fueron buenos años y yo siempre digo que el último año descendimos con 43 partidos, o sea, 43 puntos, hubo resultados un poco, bueno, cosas que pasan en el fútbol, pero fueron 4 años y yo siempre digo que me sobró el último año, el último partido, que fue un Depor Valencia que perdimos 0-1 y tuvimos ocasiones para hacer 4 o 5 goles y con un empate nos salvábamos. O sea que el único partido que
que me sobró fue ese. Bueno, hacíamos mención de la Intertoto, una Intertoto ya extinta. Sí. Bueno, en los tiempos que corren, y más que tú tuviste la oportunidad de jugar esa competición, que para mí, no sé, yo desde mi punto de vista tenía ese aliciente, ¿no? De que, bueno, que los equipos que no se habían quedado cortos o que no habían hecho los deberes durante la temporada tenían como bueno, como la recuperación de septiembre, ¿no? De los estudiantes, ¿no? ¿Tú esa competición la recuperarías? Sí, lo que pasa que el fútbol en esas categorías ha cambiado mucho. Mira, cuando apareció la Champions, el dinero iba para la Champions, ¿os acordáis, no? Que era, voy a por ganar, clasificarte, porque era un montón de dinero. Pero en UEFA no se ganaba dinero hasta que no, si no te clasificabas para semifinales o así, los clubs era deficitario. Y ahora no, ahora la UEFA también, ya la televisión, ya ganan mucho dinero. Y ahora ha venido la Conference, que es un poco la Intertoto, pero ya es jugar casi no, por obligación, por el puesto. Ya no, acuérdate que la Intertoto no jugaba el que se quedaba el séptimo si no quería. O sea, igual decía uno, yo no, era el que quería o era una cosa de estas. Entonces, ha cambiado un poquito el fútbol, pero sí que era una competición, a mí me gustó. Bueno, entre otras cosas, porque gracias a eso fui a Israel. Que, claro, que para mí Israel, yo soy, bueno, sí, vengo de una familia muy católica, y ir a Jerusalén, a esto, para mí fue un pelotazo que seguramente, pues, si no es por eso, no lo hubiese conocido. Entonces, estar en Belén y tal. Solo por eso yo creo que ya merece la pena la Intertoto para mí, ¿no? Bueno, ahora va a pasar Ana a preguntarte por el Celta, pero antes de ello, te quería hacer una pequeña última pincelada del deporte. Siempre ha existido el rumor o la leyenda urbana, no sé si será cierta o no, de que tuviste algún malentendido o algún pique con Juan Carlos Valerón. ¿Qué hay de esto de cierto? No, 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 absolutamente nunca he tenido ni un no, no, Valerón es como Iniesta, como persona. Es imposible llevarte mal con él. Lo que pasa es que cuando yo llego, que eso la gente a lo mejor no entendía, Valerón llevaba 2 años lesionado de rodilla, le habían hecho varias operaciones. Entonces, un jugador con 30, 31 años, con esto, no el día siguiente en primera, eso necesita una operación normal de rodilla. El primer año suele ser complicado cuando se recupera, no están al 100% casi nadie. Ya estamos viendo casos ahora, pues Valerón no estaba en una gran forma, pero aún así nos ayudó muchísimo desde el primer día, cuando jugaba y cuando no jugaba. Nunca tuve con Valerón ningún problema. Lo que pasa es que como no jugaba, la gente pensaría, pero no, todo lo contrario. Yo con Valerón siempre he tenido muy buena relación. Bueno, pues como te ha comentado mi compañero, vamos a hablar un poquito del Celta, ¿no? En el 2003 clasificas al Celta para Champions, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Has comentado que para ti fue más importante incluso que ganar la Copa del Rey. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo lo vivía la gente? ¿Cómo Bueno, contaste ese momento? imagínate que salimos a la calle, o sea, en el autobús, por la ciudad, o sea, la gente llevaban no sé si son 4 o 5 años con Víctor Fernández haciendo un gran fútbol y quedando cuartos, 2 veces cuartos, no, quintos en la última jornada perdiendo en casa, o sea, estaban dolidos y pues fue un paso hacia adelante de Champions, ¿no? Y Celta y el Depor en ese momento se aprovecharon un poco de la coyuntura del fútbol, que se fichaba gente. Yo me acuerdo que Catania iba a fichar estaba en Málaga, que entonces era internacional, iba para Coruña, y en Benavente cambiaron, dijeron, hay una oferta del Celta que es mejor, y eso es así, lo que cuentan, o sea, salió de Málaga y iba hacia Coruña, y en Benavente el representante recibió una oferta más importante del Celta. Entonces hubo muchos jugadores buenos en los dos equipos y muy buenas temporadas en los dos, ¿no? Y el Celta, el entrar en Champions, pues la gente lo celebró como algo muy, muy importante, ¿no? Ujú. En esa época estaba Mostovoy también, ¿no? Sí, sí.
Sí, muy buen jugador, muy buen jugador. Yo siempre digo que a mí me pregunta la gente muchas veces quién es el mejor jugador que has entrenado. Bueno, antes os he comentado que Iniesta, Valerón, pero las circunstancias no son las mismas. No es lo mismo entrenar a Iniesta con 37 años que entrenar a Mostovoy con 28. O sea, Iniesta ha sido mucho mejor jugador que Mostovoy. Pero Mostovoy estaba en el top, estaba entonces, era un jugador que te ganaba partidos. O Felipe Luis, que yo lo tuve en el Depor con 20. Claro, no quiero comparar a Felipe Luis con Valerón, pero el momento es diferente, ¿no? Mm. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, llegas al Villarreal, ¿no? También en una situación complicada. Desde mi punto de vista, en un marrón morrocotudo, porque si no me fallan los números, entraste en la jornada 28 a tan solo 10 partidos de acabarse la temporada. Habían cesado a Juan Carlos Garrido y a Molina, y te toca a ti comerte el marrón, ¿no? La verdad es que mmm, no me parecen, porque mucha gente cuando piensa en ese descenso del Villarreal atribuye a que, bueno, Lotina era el entrenador que lo bajó, pero yo creo que desde mi punto de vista no tuviste unos malos números, porque ganaste 3 partidos, 5 empates y solo 3 derrotas. De esas 3 derrotas, las 2 fueron en las 2 últimas jornadas. No son números de descenso, pero claro, tú llevabas con bueno, una herencia, ¿no? Que no, que bueno, que fuiste a saber que sí podías hacer algo, ¿no? Pero Sí, sí que, sobre todo por las circunstancias en las que se dio, ¿no? No parecía que un Villarreal que tenía un auténtico equipazo no podía descender, ¿no? En la última jornada hubieron casi todo el tiempo estaban salvados, ¿no? Y ese gol de Radamel Falcao, bueno, sorprendentemente, nadie se lo esperaba, que el Villarreal. Además, un club también llevado por Fernando Roig, que bueno, que tocara el infierno, ¿no? Yo desde mi punto de vista creo que fue un marrón y yo no te atribuyo ese descenso como hay gente que sí que te lo atribuye. ¿Tú cómo recuerdas un poco todo esto? sí, mira, de los 3 entrenadores que estuvimos ese año, el que mejores números tenía era yo, las estadísticas, el que más puntos tenía por estadísticas. Está ahí, o sea, eso no es que lo diga yo, es que se puede ver. Eh, pero la gente dice ¿quién descendió al Villarreal? Lotina. Nadie se acuerda de los otros entrenadores, es así, ¿no? Entonces, ante eso no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, de todas formas, teníamos que habernos salvado, ¿no? Teníamos que habernos salvado. Ahí hubo un partido complicado ahí en Valencia, que con el empate nos valía y nos hicieron el gol en el 90 prácticamente. Un gol un poco tonto además, porque estábamos salvados la jornada anterior, con el desempate ya estábamos. Pero bueno, hicimos una falta necesaria en el centro de campo, un balón largo y gol. Cuando el partido estaba para 0-0, ¿no? Tranquilamente. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol y que hay que asumirlas. Bueno, ya estamos en la recta final, Miguel Ángel, de la entrevista, y aquí ya se va a encargar Ana bueno, de dirigirla. Te va a hacer ella algunas preguntas que tenía ella en mente y también sobre todo la parte final, que es lo que te he comentado al principio, fuera de cámara, que, bueno, una sección nueva que tenemos que hacemos partícipes a nuestros seguidores de qué queréis preguntarle, en tu caso, a Miguel Ángel Lotina. Ana, es tu turno. Bueno, como te estaba comentando a mi compañero Edu, en tu carrera como entrenador has tenido mucho contraste. O te han adjudicado la etiqueta del mata gigantes a desciende equipos. ¿Te duele que no se valore tus buenas hazañas y que se queden con la parte negativa? Bueno, sí, es que es verdad. Como entrenador siempre he tenido picos, ¿no? He tenido cosas muy buenas y he tenido cosas pues malas. Bueno, yo creo que en los clubs que he estado pues, sí que me valoran. En Soria, que hemos comentado, en Pamplona, en el mismo Coruña, en Español.
yo creo que sí, que sobre todo la gente que ha trabajado conmigo, la gente que ha estado en el club, me valora. Luego la prensa o los aficionados pues tienen cada uno su idea, pero la gente que ha trabajado conmigo sí que creo que tiene piensa bastante bien, ¿no? Ujú. Luego también quería, aunque ya no eras en aquel entonces entrenador, sí que me gustaría preguntarte sobre aquella vez que descendió el Deportivo, ¿no? Una vez que tú ya no eras entrenador, y la polémica que hubo en ese Levante Real Zaragoza, que se le acusaron de amaño y por eso perdió y descendió Ujú. el Deportivo. ¿Qué piensas de aquella No, polémica? no, estaba yo, estaba yo. Estabas- Bueno, hay unos años en primera que hubo resultados un poco raros, un poco raros. Luego, afortunadamente, yo creo que eso en el fútbol español ha mejorado. Hubo unos años que los resultados no es lógico que un club durante la liga gane 3 partidos, de las últimas 10 jornadas gane 8. Puede pasar, claro que puede pasar, pero a ver, una cosa es, siempre digo yo, que es la verdad y otra cosa es la verdad judicial. Si tú no tienes pruebas, te tienes que callar y tienes que, cada uno que piense lo que quiera. Pero bueno, son cosas raras que pasaron y ya no tiene soluciones. Claro, es que leyendo un poco lo que tú dices, ¿no? La sentencia judicial, un poco lo que dicen es que sí que hubieron movimientos en efectivo sospechosos de los jugadores en Mm, aquella época, pero que era insuficiente, ¿no? Como Claro, para hacer una claro, sentencia favorable hacia el Levante. O sea, es como claro. algo que imaginamos que todo ocurrió, pero no se pudo demostrar, ¿no? Exactamente. No se puede, hay cosas, mientras no se pueda demostrar, pues no, decir que es verdad no tiene sentido. Si hubiese salido favorable al Deportivo, ¿te hubiese el sentimiento de pena o culpa hubiese sido menor? No, no, porque ya lo había sufrido ya no tenía solución. Lo que has sufrido ya no te lo pueden quitar, ¿me entiendes? Yo lo que piensa la gente me da igual. Yo lo que ya sufrió mis allegados y lo que sufrí yo, ya aunque se hubiese demostrado otra cosa, ya era igual, ¿no? Ujú. Y bueno, te quería yo preguntar, ¿volverías a dirigir a un equipo en puesto de descensos? Bueno, yo por mí sí, no tengo ningún inconveniente, yo ya te he dicho que aguanto bien la presión, no tengo ni un problema y todos, a ver, en el fútbol los objetivos todos son bonitos. O sea, cuando tú fichas, a ver, por ejemplo, Xabi Alonso, pues el objetivo es ganar Champions o ganar la Liga, bien, es precioso. Pero si ahora el entrenador el que ha fichado al Oviedo, por ejemplo, Ujú. eh, pues es igual de bonito conseguir la permanencia, igual de bonito, mucho más, si quieres, más difícil o más, pero igual al final son marcarte unos objetivos y esos objetivos son bonitos y ¿por qué no? Y sé que también estás, o sea, eres un entrenador de categoría, ¿no? Pero ¿te atreverías a sacar a un Numancia, ascenderlo y sacarlo de segunda red? Ahí ya tengo que reconocer que he tenido ofertas de equipos de ciudades grandes de primera ref eh, el año pasado y ahí- y no sé si es la palabra atrever o empezar otra vez desde ahí, no me ha parecido lo mejor para mí. Pero sí que de ciudad, no voy a decir el club, pero es un club importante. Ujú. Bueno, yo soy aficionada del Torrent Club de Fútbol, tengo que Ese no, decir ese no que es me ha llamado. un equipo de segunda red, pero estamos en puesto de descenso en los últimos y sería un honor que te vinieras para acá, Lotina. Bueno, bueno, todo es hablar, pero seguro que tiene un entrenador eh, importante, seguro, aunque esté en descenso, seguro que el entrenador no es culpa del entrenador, seguro. Seguro. Pues bueno, pasado esto, vamos a pasar a una nueva sección que se llama Pregunta Lotina. Hemos formulado, como bien te ha dicho mi compañero, hemos comentado que te íbamos a hacer una entrevista y que ellos formularan la pregunta que ellos
le gustaría hacerte. Vale. Vamos a empezar con Moisés, que es aficionado del Valencia, y me pregunta que si te hubiese gustado entrenar a un equipo como el Valencia. Bueno, estuve a punto. Yo estuve a punto de fichar por el Valencia. Llorente me quería llevar al Valencia. Yo desde que fiché en el Numancia, en el Depor, firmaba año a año y Lendoiro siempre me renovaba lo que subía el IPC, el 2 o el 3%, y como esto, ¿no? Como un empleo cualquiera. Y ese año de repente vino mi representante a renovar y se quedó asustado porque le ofreció el 10% más, que era una cantidad muy, muy importante. Y me dice el representante, oye, que Lendoiro, no sé qué le ha pasado, que tiene menos dinero, pero te ha ofrecido el 10% más. Y digo, hombre, porque sabe que el Valencia se ha puesto en contacto conmigo. Yo no le había dicho nada al representante y al final renové en el Depor. Bueno, luego Arner, aficionado vasco, nos dice que si crees que en la Liga Española hay 2 varas para arbitrar según qué equipo sea. Siempre ha habido, siempre somos humanos, los árbitros. eh, Que es que dependiendo de cómo se mien- trate. mientras se juega al fútbol con futbolistas va a haber errores. Mientras se arbitre con personas va a haber errores, porque es el peso de la presión es eso que yo creo que el arbitraje ha mejorado un montón en los últimos años. Con todo lo que yo creo que el VAR ha traído cosas buenas. Ya sé que todavía no está perfeccionado pero los árbitros ahora son mucho más mejores que solo cuando entrenaba yo, hace 10 años en España. Cuando yo jugaba, hace de 40, bueno, una exageración. El arbitraje ha mejorado, pero somos humanos y siempre hay presión. ¿Pero tú crees que dependiendo bajo qué escudo entrenes o juegues, el arbitraje es de una forma u otra? Sí, sí, sí. El arbitraje generalmente, a pesar de que te digo que se ha profesionalizado mucho, fue un acierto que los árbitros se hiciesen profesionales de verdad. Yo he conocido, cuando yo jugaba en el Logroñés, yo desayunaba con un línea, que era árbitro de tercera, y era línea. Entonces funcionaba así. Entonces me acuerdo yo que cogía el Marca todos los lunes y leía solo lo del Madrid. Leía solo lo del Madrid. Y al de 2 meses iba de línea al Bernabéu. Entonces, a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Es Ah, que es claro. así, pero no, digo del Madrid como puede ser de cualquier otro equipo, vamos. Ese caso curioso era así, concreto, vamos. Pero el fútbol se ha profesionalizado, ha mejorado muchísimo, sí, el arbitraje, muchísimo. Carlos, que también es aficionado al Valencia, te pregunta de cuál es el equipo que más ilusión te ha dado entrenar, en el que más a gusto has estado. Si tuvieras que Bueno, quedarte con uno, si me tengo que quedar con uno, diría que los Osasuna. bueno, muy bien. Robert, aficionado del Atlético de Madrid, te pregunta que qué opinas del fútbol actual con tanta tecnología. O sea, ¿crees que ha mejorado, ha empeorado la tecnología? El fútbol está mejorando en todo, en todo. En todo. El otro día, no sé, yo tuve una comida de Navidad con los amigos que jugábamos desde juveniles y estábamos hablando de estas cosas, y ha mejorado. Yo ahora veo un partido de tercera división y no me veo jugando aunque tuviese 25 años. Evidentemente yo hubiese evolucionado también, pero el Lotina de 25 años ahora en tercera no jugaría. No jugaría. Ha mejorado todo, todo, todo. La tecnología, los futbolistas, la alimentación, el cuidado, la preparación física, la medicina, todo está evolucionando y todo está mejorando, ¿no? Es que tiene que ser así, además. Luego, Claudio te pregunta qué pasó en el vestuario el año que desciende el Villarreal. ¿Pasó algo o cómo estaba el vestuario? No pasó nada, pues tristeza, la gente, algunos llorando, no hubo bronca, no hubo nada, no. Mucha tristeza, mucha tristeza. Joan Sigalat
te pregunta que qué te pasó por la cabeza cuando marcó Falcao en el Madrigal. No, ¿Qué todavía pensabas? quedaba partido. Luego es verdad que también el Rayo marcó faltando poco y marcó en un gol que fue fuera de juego, que no había VAR. Pues si hubiese habido VAR, el- bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Y por último, Óscar es aficionado del Numancia. Te quiere hacer llegar que no olvidan tu hazaña en el club, que lo recuerdan con mucho cariño y que le gustaría saber si volverías al Numancia. Están un poco cansados de estar en segunda red. Bueno, ahora en el Numancia hay un jugador de entrenador, un jugador que estaba conmigo, Ángel Rodríguez, que lo está haciendo muy bien. Entonces, evidentemente, no podría volver porque está Ángel Rodríguez. ¿Sigues al Numancia? Sí, 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 Sigues siguiéndolo, ¿no? sí. Pues nada, muchas gracias Miguel Ángel. Muy bien. Agradecemos tu disponibilidad y tu amabilidad a la hora de atendernos. Y nada, que mucha suerte en todos los proyectos que se te presenten. Y Edu, ¿quieres decir algo? Nada más, nada No, más. Gracias. simplemente decirle a Miguel Ángel que lo mismo, que muchas gracias, que gracias por su tiempo y bueno, y que como estamos en fechas navideñas, pues bueno, felicitarle las Navidades a él y a los suyos y que bueno, que pasen unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Igualmente a vosotros y a todos los que nos están viendo. Un abrazo y feliz Navidad. Un abrazo, Miguel Ángel, muchísimas gracias.